Era el año de 1874, cuando la señorita Mary Baker había pasado por una prueba y una experiencia muy dura. Su querido y único hermano había viajado al sur de los Estados Unidos con la intención de mejorar su salud. Allí, a unos 1500 kilómetros de distancia, rápidamente empeoró su hermano. La señorita Baker estaba también muy enferma, pues había sufrido una caída en el hielo, lo cual afectó su columna vertebral. Y después de 15 días de sufrimiento, su hermano murió. Aunque la señorita Baker era cristiana, confesó en su diario que se volvió rebelde en extremo, llegando a dudar del amor y el cuidado de Dios. Pero al poco tiempo, el maestro mismo habló a su corazón turbado y sin paz. Poco después, en la escuela dominical le pidieron que escribiera un himno, porque ella era música, para una serie de lecciones de la escuela dominical que estaban enseñando en su iglesia. Una de las cuales de estas lecciones era Cristo calmando la tempestad. El himno que escribió sobre el tema no solo encarnaba la enseñanza de la lección, sino que llevaba dentro la huella de su propia experiencia personal, que podemos ver muy claramente en la estrofa 2 que voy a leer. Contra las olas y el viento, batallo con ansiedad. Valiente, procuro librarme del piélago de maldad, mas ya mis fuerzas gastadas, rendido ya en mi vigor, desmayado, deseo un refugio, una guía y un salvador. Y el coro dice: mira, alma turbada, tu salvador cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recíbele ahora y navegarás en calma y paz. En esta mañana estaremos estudiando Marcos, capítulo 4. El hermano Paco nos hizo el favor la semana pasada de leer este capítulo al iniciar su sermón. No nos habíamos puesto de acuerdo. Fue el Señor el que quiso que estudiáramos estas 3 semanas, y agradezco al Señor por ello. Y en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 lo voy a leer. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Nuestro Dios, en esta tarde, al leer tu palabra, te damos gracias porque tú estás en control de todo. Tú eres el Dios soberano. Y nuestro Dios, queremos en esta tarde, al estudiar tu palabra, creer aún más que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres el buen pastor, el gran pastor de nuestras almas, el cual cuida de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de ello. Hemos sido, como decía la señorita Mary Baker, rebeldes en extremo, y no hemos creído de tu cuidado y de tu protección. Pero al estudiar este pasaje, ayúdanos a verlo con claridad y a creer tu palabra, que es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde ya estaremos estudiando 4 puntos con una aplicación final.
4 puntos que podemos ver en este pasaje de Marcos 4, versículo 35 al 41. Y lo vamos a dividir en 2 partes. Las primeras 2 analizaremos cómo el creyente pasa por sus angustias. Vamos a estudiar en los 2 primeros puntos al creyente, el que ha creído y sus angustias y temores. Y en los otros 2 puntos estaremos analizando cómo nuestro Señor Jesucristo trata con nuestras angustias y temores. Entonces, nuestro primer punto es: ser cristiano no te exime, no te absuelve, no te exenta de tener angustias y temores. Ese es nuestro primer punto. Ser cristiano no te exime, te absuelve, te exenta de tener angustias y temores. Mira lo que dice el versículo 37 que leímos. Dice, pero, ¿qué dice? Se levantó, ¿qué? Una gran tempestad. Y me encanta cómo lo describe Marcos, porque quiere que veamos la realidad del pasaje. Muchas veces podemos pensar que las palabras ahí se colaron o algo pasó ahí, pero realmente es el Espíritu el que nos está hablando. Y no solamente fue una tempestad. Cuando, por ejemplo, no sé, aquí en la ciudad, yo espero que no, pero por ejemplo en Chiapas nos ha tocado ver que hay grandes tempestades que la gente no puede salir. Gran tempestad, y hay muchas personas les da miedo la tempestad. A veces está lloviendo y decimos, se ve que va a haber una gran tempestad, pero es una pequeña brisita aquí en la ciudad. No, pero aquí nos dice que una gran tempestad. Y ahora, eso no nada más era eso, sino que ¿dónde estaban? Estaban en el mar. Tú puedes estar en tierra firme y decir, voy a mi casa y no va a pasar nada, si acaso se va a ir la luz. Pero en medio del mar, donde la barca se puede mover y se puede voltear, sí va a haber ansiedad, temor y angustia. Y me gusta cómo empieza este pasaje, porque esa gran tempestad dice que anegaba la barca, a tal grado que estaba por tirarla. Y aquí podemos ver 2 cosas. Número 1, la gran tempestad. Y número 2, que las grandes tempestades ciertamente nos van a anegar, a hacer que sintamos que nos hundimos. Eso es lo que provocan las grandes tempestades. Si eres creyente, tienes que saber esto, que tendrás una gran cantidad de tempestades. No sé cuántos años tengas de cristiano y no sé cuántas tempestades ya hayas pasado, pero déjame decirte esto: eso es el principio nada más. En tu vida habrá grandes tempestades. ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce como enfermedades y dolores, sufrimientos y lágrimas, pérdidas, muertes, disgustos, separaciones y pesares. Esto es porque la barca podemos verlo como nuestra vida. Y en nuestra vida tendremos enfermedades y dolores, sufrimientos, lágrimas, pérdidas, muertes, disgustos, separaciones y pesares. Otra cosa que podemos ver aquí es que fue cuando llegó la noche. Regularmente cuando está el sol es difícil, no soy marino, pero es difícil que podamos ver esto, ¿verdad? Una tempestad. Dice, cuando llegó la noche, también podemos ver, dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche. Entonces, si nos damos cuenta, los sucesos nos describen que las cosas parecen que va de mal en peor. Primero, llega la noche, ¿no? Y parece que algo en nuestra vida se está nublando. Pero no se detiene ahí, sino que después comienza la tempestad y no conforme con eso, parece que hunde nuestras vidas y parece que hunde nuestro cristianismo y parece que nuestra fe se está hundiendo más y más y más. Cristo no prometió a nadie que llegarían al cielo sin ningún pesar. Y me gusta cómo lo describe Marcos, porque vean lo que les dice el Señor en el versículo 35. ¿Qué les dice? Pasemos al otro lado. ¿Y se acuerdan cómo fue el llamado de Cristo a los discípulos?
Dejen todo y síganme. Y Cristo hoy está llamando a más personas. Y está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿sabes una cosa? En ese llamado Cristo no está prometiendo a nadie, pasa al otro lado conmigo y no vas a sufrir. Aquí me encanta cómo lo describe Marcos. Porque Cristo no les está prometiendo, vamos al otro lado del lago, pero no va a haber tormenta. No va a pasar nada. Simplemente Cristo dice, pasemos al otro lado. Un poco de fe, ¿no? Pasemos. Deja todo. Pasemos al otro lado. Es el llamado también de Cristo a nuestras vidas. Nunca prometió bienestar, nunca prometió riquezas, nunca prometió prosperidad, nunca prometió buena salud, ni librarnos a nosotros y a nuestros familiares de la muerte y la aflicción. A más de uno no le gustan estas condiciones. De hecho, J.C. Ryle comenta al respecto sobre este capítulo lo siguiente: muchos prefieren tener a Cristo y buena salud. Prefieren a Cristo y mucho dinero. Prefieren a Cristo y ningún fallecimiento de familiares. Prefieren a Cristo y ningún problema con otro hermano. Pero no les gusta la idea de tener a Cristo y la cruz. A Cristo y las tribulaciones. A Cristo y los conflictos. Y a Cristo y las tempestades. Muy cierto. Muy cierto. Si me va a ir bien como cristiano, lo acepto. Tengo a Cristo, pero tengo riquezas. Tengo a Cristo, pero tengo buena salud. Tengo a Cristo, pero tengo buena reputación. Tengo a Cristo, pero no tengo conflicto con ningún hermano. Pero a nadie le gusta la idea. A Cristo y la cruz. Cristo y las tribulaciones. Cristo y los conflictos. Y a Cristo y las tempestades. ¿Cuántas veces hemos estado llenos de angustias y temores y no hemos dicho, ya quiero que termine todo esto y estar con Cristo sería muchísimo mejor? ¿Cuántas veces lo has escuchado, lo has dicho? Pero ¿no acaso era Cristo quien estaba en la barca? ¿Sí o no? Sí. ¿No acaso es Cristo quien está en medio del torbellino? ¿No es acaso Cristo quien está en medio de nuestras tribulaciones? No queremos a Cristo en las tribulaciones. No queremos a Cristo en los pesares. Cristo estaba con ellos en la barca, allí. Pero ¿sabes una cosa? Queremos evitar todo eso. ¿Cómo podríamos saber quiénes son verdaderos cristianos si seguir a Cristo no fuera a tener ningún problema? Así como los vientos del frío invierno nos muestran a la vista de todos cuáles árboles son siempre verdes, así las tribulaciones nos muestran quiénes son creyentes de verdad a pesar del frío invierno. Nos muestran quiénes son maduros, quiénes van a madurar y quiénes son creyentes. Pero también nos muestran y nos revelan quiénes no lo son y nunca lo fueron. Eso es parte de nuestro primer punto. Y continuando, muchos al pasar al otro lado del lago se bajan de la barca. Ya pasamos las tribulaciones, fue un momento muy difícil, pero dejan la barca disgustados y molestos, apartándose del Señor por haberlos dejado pasar por ventarrones que braman a su alrededor. Mira lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, versículo 4 al 9. Lo voy a leer. Dice que el pueblo de Israel, conocemos la historia, en el desierto, dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Si nosotros
tuviéramos la oportunidad de decirle a alguien del pueblo, a la mitad del camino, a los 20 años, estas palabras, ¿cuántos hubieran creído? ¿Qué? Dios estaba en control de todo. Como dice el versículo 7, dirigiéndonos por camino derecho. Yo nada más veo que estoy perdido. Y llevo 20 años, 3 años, casi 40 años perdido. ¿Y tú dices que el Señor quería llevarnos por camino derecho para que vayamos a ciudad habitable? Tú estás loco. ¿Cuántos años llevas con tus pruebas, con tus tribulaciones, con tus temores más profundos? ¿Y crees que Dios no está en control de eso? Que Dios ya se olvidó de ese temor que tienes y piensas, Dios ya no me escucha. Pero ve lo que está diciendo aquí el Espíritu. Anduvieron perdidos en la soledad, no encontraban dónde vivir, hambrientos, sedientos, al grado que su alma desfallecía. Pero clamaron a Jehová y los libró de todas sus angustias y los dirigió por camino derecho. Déjame decirte una cosa. Aunque el Señor parezca que está dormido en la barca, en la popa, en la tempestad, está contigo en la tempestad. Y Él te dirige por camino derecho para que llegues a ciudad habitable. La cosa que quiero que pienses en este punto es que tu recompensa no está en este mundo. Tu valor, tu gloria no está en este mundo. Vamos, ¿a dónde? A la ciudad celestial. Ese es el camino. Ellos esperaban ver quizás una tierra donde pudieran estar cómodos y sin aflicciones y sin problemas. Pero aún cuando llegaron a la tierra prometida tuvieron muchos problemas. Y si no lo sabes, pues estaría bien una serie de eso, ¿verdad? Tuvieron muchos problemas, gigantes y problemas. Pero ¿dónde está nuestra promesa? Vamos hacia la ciudad celestial. El Señor tiene el control de toda nuestra vida. No escapa nada de su mano. Él cuida de nosotros. El segundo punto acerca del cristiano y sus angustias y temores es que un cristiano verdadero puede mostrar también mucha debilidad. Ahora, yo estuve pensando mucho en este pasaje porque pareciera que los grandes hombres de Dios no tienen debilidades. Son hombres fuertes, hombres sin luchas, sin temores, sin angustias. Pero puede ser un verdadero cristiano y tener mucha debilidad, tener muchos temores y ansiedades y preocupaciones. Pero vamos a verlo con cuidado. Este pasaje dice el versículo 38, dice, y él estaba en la popa. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el versículo 38 nos dice que llenos de angustia y temor dijeron al Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y podemos ver allí dos cosas. Lo que sí estamos seguros es que no todos eran creyentes. Como ejemplo tenemos a Judas, ¿verdad? No todos eran creyentes en esa barca. Pero dos cosas que mostraron los discípulos es una, hubo incredulidad. Ellos no era la primera vez que iban a ver un milagro del Señor. No, ya habían visto milagros. Habían visto la mano poderosa de Dios. Y con incredulidad dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos hablaron como si dudaran que el Señor se interesara por ellos. ¿Cuántas veces, si tuviéramos la oportunidad de analizar nuestras oraciones, cuántas veces estamos orando, dudando que el Señor realmente esté interesado por nosotros? Señor, ¿no tienes cuidado de lo que me está pasando? ¿Acaso no te estás como dando cuenta que ya llevo demasiado tiempo con este problema y parece que no puedes arreglarlo?
Muchas veces así se llenan nuestras oraciones y lo único que dejan ver es nuestra incredulidad. Pero también deja ver nuestra impaciencia. Decía Calvino que la impaciencia cierra la puerta a nuestras oraciones y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Debemos ser pacientes, pero lo cierto es que en momentos de tempestad y de duda y de temor nos volvemos impacientes. Los más impacientes del mundo, y estos discípulos mostraron gran impaciencia, pues ellos habían sido testigos de los milagros y sobresaltados corren a Jesús, pero no para tener ayuda, no para tener consuelo en la tempestad, sino para reclamarle que Él no estaba cuidando de ellos. Ellos estaban reclamándole, ¿no tienes cuidado? ¿No eres tú nuestro buen pastor? ¿No eres tú quien debe cuidar por nuestro cuidado? ¿Y no eres tú quien intercede por nosotros? ¿Y acaso no puedes interceder en este momento por mí? Ellos mostraron impaciencia. ¿En qué hubiera pasado? No lo sabemos. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos... es una escena nada más. Yo sé que nadie lo hace. Bueno, vamos a esperar qué dice Jesús en este momento. No lo hacemos, es la verdad. Pero algo que sí está pasando en ese momento es que nuestra fe y nuestra paciencia están siendo probados. Yo quiero compartir algo nada más de manera muy rápida. En estos 2 meses que hemos estado aquí en la ciudad, el Señor nos ha enseñado lo que es mejor para nosotros. Y en momentos de pruebas y aflicción y tempestades y angustias, el Señor quiere enseñarte qué es lo mejor para ti. No lo que tú piensas que es mejor para ti te va a llegar. Decía hace rato el hermano, Dios no es el genio de la lámpara de nadie que va a cumplir tus deseos y caprichos, no. Él sabe lo que es mejor para ti. Y debemos mostrar fe y paciencia, y lo contrario sería incredulidad e impaciencia. Un pastor decía al respecto, el sentido de una desgracia inmediata a menudo causa que el hombre pierda la memoria. Eso es cierto. Cuando llegan desgracias inmediatas a nuestra vida, olvidamos lo fiel que Dios ha sido. Y a pesar de que ahí están las Escrituras, pasajes enteros de la fidelidad de Dios y promesas hermosas a nuestra vida, olvidamos. Nos volvemos de memoria corta. Nos volvemos olvidadizos. Y olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es muy cierto para nuestra vida. Cuando el temor, la duda, la desesperación y la ansiedad irrumpen sobre nosotros, mostramos gran debilidad. Pero ahora, ¿eso significa que no somos creyentes? La semana pasada veíamos sobre las artimañas de Satanás. Y veíamos que el diablo también nos engaña con eso. Y decía el pastor Paco que cuando no echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él nos recuerda, tiene cuidado de nosotros, ¿qué pasa? El diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Un cristiano verdadero puede tener temor, puede tener duda, puede tener desesperación, puede tener ansiedad. Y quiero prevenirte de esto para que no tropieces cuando descubras tus debilidades. Eso es muy cierto, porque cuando descubrimos cuán frágiles somos, cuán débiles, tan llenos de dudas y temores y ansiedad, ¿qué es lo primero que dudamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Creo que no soy cristiano. Creo que no soy salvo. Creo que, y es más, ya no debería ir a la iglesia, ya no debería reunirme, ya no debería orar, ya no debería leer la palabra. Ten cuidado de esos pensamientos. ¿Recuerdas a Pedro, Santiago y Juan y sus hermanos? Aunque eran muy espirituales, se atemorizaron. Pero no son los únicos ejemplos que tenemos en la Biblia. ¿Te acuerdas de Abraham?
¿Te acuerdas de ese, el padre de los fieles, el padre de la fe? ¿No fue por incredulidad que hizo pasar a su esposa por su hermana porque le temió a un hombre? ¿Y no acaso también David, el amigo de Dios, y que no hubo un hombre conforme al corazón de David? ¿No acaso fue David quien dijo en 1 Samuel 27:1, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl? ¿No temió al hombre también? Podemos ser creyentes. No quiero que nadie se justifique después saliendo diciendo, bueno, ya puedo tener muchos temores y vivir con eso, porque vamos a llegar a una aplicación práctica sobre esto. Pero Dios también quiere que trabajemos en lo que es la impaciencia y la incredulidad. El temor, la ansiedad, la incredulidad y la impaciencia de los discípulos nos muestran claramente que mientras estamos en el cuerpo, no debemos esperar que la fe esté por encima del temor. Y ese es un gran problema muchas veces, porque muchas veces usamos como un amuleto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo no debo tener temores, yo no debo tener esto, yo no debo tenerlo, porque todo, y sí, es cierto. Cristo nos fortalece, nos ayuda. Pero tenemos un gran problema con nuestro cristianismo cuando creemos que la fe debe estar por encima del temor. Otra cosa más. No debemos apresurarnos a concluir que alguien no tiene la gracia solo porque vemos algunos de estos signos en su vida. Ningún hombre puede ser un verdadero cristiano sin ser convertido, salvo por la gracia, salvo por la sangre de Cristo. Esto es muy cierto. Pero también debemos reconocer que puedes tener un nuevo corazón, puedes ser un hombre santo y aún así ser débil y tener dudas y temores. Debemos ser más diligentes en ver la gracia y más lentos en ver las imperfecciones. Y vamos a ver ahorita un ejemplo. Pero como introducción a nuestro siguiente punto, me encanta, yo lo digo muchas veces, siempre me gusta ver los ejemplos prácticos, pero me encanta mucho en el Progreso del Peregrino, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído? Cuando dice que Cristiano y Esperanza llegaron al castillo de las dudas y el gigante de la desesperación. Si no te acuerdas, te lo voy a recordar. Dice que Cristiano iba junto con Esperanza y llegaron al territorio del gigante de la desesperación. Y te voy a leer la siguiente cita de Bunyan, que dice así: con estos los llevó de vuelta dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado en las mismas lamentables condiciones como antes. A eso de la medianoche empezaron a orar y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que un poco antes de rayar el alba, Cristiano de repente exclamó como sorprendido: ¡qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura en este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano!, dijo Esperanza. Sácala y probemos. Cristiano así lo hizo y empezó a probarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron por esta llave llamada promesa. ¿De qué nos habla esto? Nuestro tercer punto, podemos ver las promesas y verdades sobre el poder de Cristo. Las promesas y verdades sobre el poder de Cristo. Y es cierto que un cristiano, un verdadero cristiano, puede tener temores, puede tener ansiedades, puede tener dudas, pero se nos ha sido dado algo, hermanos. No es para que las dudas nos hundan más y más y caigamos en una profunda depresión, la cual no nos podamos levantar, la cual sea nuestra justificación para decir: pues por eso soy un cristiano que medio cree, no mediocre, que medio cree. Por eso soy un cristiano pues pequeñito. Por eso medio maduro y medio creo,
No, eso es una justificación errónea. Porque se nos han sido dadas preciosas promesas. Me encanta ese himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo a mi fe. Siempre en sus promesas confiaré. Y tenemos grandes promesas, hermanos. Tenemos grandes promesas y vamos a verlo. Vean lo que dice el versículo 39. Dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En este punto vamos a ver promesas y verdades sobre Cristo que nos pueden ayudar cuando estamos llenos de angustia y de temor. Y la primera promesa que podemos ver es en Juan capítulo 1 versículo 3. Y nos dice, Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo las tempestades? Él. ¿Quién hizo nuestra vida? ¿Quién tiene control de todo? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. Y como Él es el autor de todas las cosas, y Él es el autor de nuestra propia fe, como nos dice Pablo en Romanos, nada nos podrá, dice Pablo, por lo cual estoy seguro, tengo promesas seguras de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que creemos que pasan con nuestras pruebas y nuestras aflicciones? Nos separan más de la comunión con Dios, pero nada nos podrá separar. Esa es una promesa que tenemos, que Él tiene control de todas las cosas. Mateo 11:28 es un texto que conocemos todos, y dice: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿quién dice eso? Jesús. Cristo dice: los haré descansar. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa para aquellos que no han creído en Cristo esta tarde. Qué hermosa promesa para ti, que estás viviendo lleno de temores y angustias y ansiedades, y Cristo dice: yo te daré descanso. Pero también qué hermosa promesa para ti, hermano, que has creído y que estás dudando y lleno de ansiedad y lleno de temor, y Cristo te dice: yo te daré descanso. Segunda de Corintios 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano, es que ya estoy muy grande, ya no puedo. Tengo esta enfermedad, tengo este padecimiento, tengo este sufrimiento. El cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, ¿quién como Caleb, que dijo: me siento como de todavía joven? ¿Cuántos así diremos? ¿Cuántos así estamos diciendo: ciertamente estoy enfermo, estoy debilitado, estoy pasando por esto, pero el Señor me ha dicho solamente bástate mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El hombre exterior ciertamente está desgastado, pero el interior, qué hermosa promesa, se va renovando. ¿Cuándo? Día a día. Qué hermosa promesa tenemos acá. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Nos dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él
Cristo se acercan a Dios. La hermosa promesa. Puede salvar perpetuamente a los que por Cristo. Si tú no tienes a Cristo, tú no puedes tener acceso a Dios. Cristo es el único camino a Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántas personas hoy en día creen que tienen acceso a Dios por reunirse un día, por ir a la iglesia, por una oración? Pero nuestra única entrada al Padre es Cristo. Y dice aquí que Él puede salvar. ¿Tienes temores? ¿Tienes ansiedades? ¿Preocupaciones? ¿Dudas? Él puede salvar. ¿Cuándo? Perpetuamente. Qué hermoso. A los que por Él se acercan a Dios. Y Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 al 16. Dice, lo voy a leer. 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso nos lleva al pasaje que estamos viendo. Y que no es por casualidad, no es porque Mateo, Marcos y Lucas quisieran describir a nuestro Señor como alguien perezoso, que estaba durmiendo. No. ¿Cuál es la razón por la que quiere que veamos a nuestro Señor durmiendo ahí? Cristo como hombre, como nos dice el escritor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él sabe lo que es estar en medio de la tempestad. No creas que Él es ajeno. Y eso que hace Satanás, nos pinta un Dios severo, lleno de reglas, que no entiende y que simplemente manda lo que Él quiere. No. Podemos ver allí a Cristo hombre, capaz de entender lo que estás pasando en este momento. Qué hermosa figura ver a nuestro Señor en Getsemaní, sufriente, diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabe lo que es la tristeza, sabe lo que es el temor, sabe lo que es la angustia. Y como Él lo sabe, Él puede compadecerse de nosotros. Y Él sabe lo que es estar en medio de la tempestad. No es ajeno a nuestras debilidades. ¿Estás pasando por una enfermedad terrible? Él sabe. ¿Estás pasando por dudas? ¿Estás pasando por temores? ¿Estás pasando por angustias? Él sabe lo que es eso. Y puede, qué hermosa promesa, puede compadecerse de nosotros. Qué hermoso. Que Él puede compadecerse, el Cristo hombre puede entendernos y puede compadecerse de nosotros y puede ayudarnos, porque Él es el Señor de la calma. Y Él, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te esté alterando, Él puede decir a tu corazón, calla, enmudece. Él le puede decir a tus preocupaciones más grandes, calla, enmudece. Yo quise imaginar un poco esta escena. Si acaso hubo enojo en mi Señor, si acaso hubo molestia porque lo despertaron, pero no. Solamente veo que dice con mucha tranquilidad,
calla, enmudece. ¿Y sabes qué pasó? Y hubo grande bonanza. Y si queremos ver otro ejemplo, lo podemos ver cuando Moisés, un gran mar enfrente. ¿Y qué dice Moisés? Estad quietos. Estad quietos. Se ha dicho que la voz produce en nosotros, pues que nos alteremos, ¿no? Y si el otro grita, pues yo grito más fuerte, ¿no? Y si los niños andan gritando por la casa, pues el papá o la mamá se altera y comienza a gritar. Pero qué hermoso ha de haber sido escuchar a nuestro Señor calmado, tranquilo, diciendo, calla, enmudece. Y así nos ha dicho nuestra salvación. Llenos de angustias y temores, en brama y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Mira, alma turbada. Y dijo David, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Pero qué dijo? No sé qué hacer. Voy a poner a componer más canciones. No. Espera en Dios. Espera en Dios. Tenemos grandes promesas. Tenemos una llave que se nos ha dado para salir del castillo de las dudas y del gigante de la desesperación. Tenemos grandes promesas que nos ha dado nuestro Señor. Y como último punto, el Señor Jesucristo trata con paciencia al creyente débil. Mira lo que dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuestro Señor pudo haberlos reprendido con mucha fuerza y con mucho enojo. Pero sus palabras nos dejan ver compasión y paciencia. Se dice, un pastor decía que nadie ha tenido discípulos tan lentos para entender que Cristo. Una y otra vez. Y eran lentos para entender. Podemos preguntar, ¿por qué los escogió? Bueno, pero a veces así podemos pensar con otros cristianos también. Pero el Señor es compasivo y paciente. Nuestro Señor no solamente calma nuestros temores y dudas, sino que también lo hace con mucha calma, con mucha paciencia. Dice Isaías 63:13, como consuela una madre a sus hijos, consuela el Señor a su pueblo. Isaías 40:11 dice, los llevará en su seno y no perderá a ninguna de ellas. Y Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. De manera, dice el escritor de los Hebreos, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos pueden decir eso esta tarde? El Señor es mi ayudador porque me ha dejado grandes promesas y porque paciente está conmigo diciéndome, no te dejaré ni te desampararé. Pacientemente me está diciendo que me llevará en su seno y no perderá ninguna de sus ovejas. Hermanos, muchas veces nosotros como hombres podemos ser impacientes. Perdónenos. Lo podemos ser, lo somos. Pero Cristo es paciente con nosotros. Tan lleno de paciencia. Y hermanos, no pienses, estamos en un país que ha enaltecido el matriarcado. Y que nadie puede tener más compasión que una madre. Eso nos ha enseñado el Seguro Social con su lema. Pero hermanos, nadie puede tener más compasión que Cristo. Nadie puede tener más calma y más paciencia que Cristo. Así como Cristo, eso es una aplicación práctica para nosotros, tratemos con gentileza a los caídos. Son pocas las iglesias que restaurarían a Pedro, o harían que pasaran muchos años para restaurarlo,
O hacer la obra que hizo Bernabé de traer al recién convertido y tomarlo de la mano y animarlo en sus primeros pasos. Pero ¿sabes de quién lo podemos aprender? De Cristo, de su paciencia. Y hermanos, yo le he dicho a algunos de ustedes quizás que uno de los atributos que al menos yo conocí muy de cerca el año pasado fue la paciencia de mi Señor. Y yo sé que Él ha sido paciente contigo y no quieres verlo. Exáltale por su paciencia, exáltale por su cuidado. Solo queremos exaltarle por lo que nos da, ¿verdad? Pero muchas veces en su paciencia y en su calma no nos va a dar muchas cosas. ¿Sí estás consciente de eso? Si escuchaste lo que digo, lo repito. Muchas veces en su paciencia no nos va a dar lo que queremos o lo que pensamos que es mejor para nosotros. Pero ahí está, calmado y paciente como aquel padre que sabe lo que es mejor para sus hijos. ¿No acaso nuestro Señor sabrá lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos? Sí, y así es como trabaja la paciencia de nuestro Señor. Ya llegando a una aplicación final, voy a leer los últimos versículos. 41, último versículo dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo te puedo decir quién es. Para mí, mi Salvador, mi Redentor, el que ha sido paciente conmigo, lento para la ira, grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Para ti, amigo, que no has creído en Cristo y estás lleno de angustias y temores, piensa que si no eres salvo por la sangre de Cristo, la cual te imploro, aceptes hoy, las palabras de Proverbios 1:26 son para ti. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Tú puedes esperar un remedio momentáneo para tus temores y ansiedades. Pero si tú no naces de nuevo y si tú no aceptas esta verdad, estas palabras son para ti. Yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Pero para ti que has creído, para ti que has sido salvo, para ti que crees en el Señor Jesucristo, recuerda estas 4 cosas. Recuerda que ser cristiano no te exenta de las dudas y temores. Recuérdalo, tenlo presente. Van a venir, van a llegar. Y como dice Marcos, grandes tempestades. Número 2, recuerda también que un cristiano verdadero puede mostrar mucha debilidad. Y únelo con el número 3. Recuerda que tienes grandes promesas y verdades sobre el poder de Cristo para salvarte y librarte de ellas. Y número 4, recuerda que Cristo es muy bondadoso y compasivo para con su pueblo. Gloria sea al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer juntos esta cita de Marcos 4, nuevamente, del 37 al 41, por favor. Y vamos a orar. Todos juntos vamos a leer Marcos 4, 37 al 41. ¿Juntos? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿Quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú estás en medio de la tempestad. Y tú eres capaz de entender la más extraña de los temores, el más extraño de los temores, la más extraña de las preocupaciones, la más rara de las angustias. Tú puedes entenderlo. Y te damos gracias porque en Cristo tenemos grandes promesas. Porque Él puede interceder por nosotros perpetuamente. Porque por Cristo tenemos entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro. Porque se nos ha sido dada una llave llamada promesa, la cual nos puede ayudar a salir del calabozo, del castillo de las dudas y del gigante de la desesperación. Gracias, porque no lo merecemos, porque no hemos hecho nada por obtenerlo, sino que nos los has dado por gracia. Gracias porque nos has llamado, Señor, a subir a esta barca. Y porque cuando llega la noche y viene la tempestad, tú puedes cuidar de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos dudado de tu cuidado, de tu pastorado, de tu protección, de tu paciencia, de tu amor. Ayúdanos a creer estas hermosas promesas y recordar lo que podemos ver aquí en tu palabra. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la calma. Amén.